Hola, ¿qué tal? Qué grato que nos pueda acompañar a todo el equipo de Acción 10 en la mañana. Con ustedes Jimmy Romero, Jocelyn Medrano y Odely Vargas, siempre dándole toda la gracia a Dios por un nuevo día de vida. Muy buenos días, muchachos. Buenos días, Odely. Buenos días a usted que decide sintonizarnos todas las mañanas. Vamos a dar un avance de lo que será nuestro segmento Mirada Global y lo hacemos hablando acerca de República Dominicana y también acerca de lo que ha ocurrido recientemente en Chile. Y es que hay nuevos disturbios en las calles, esto protagonizado por estudiantes en la capital de Chile, a pocos días de que Gabriel Boric llegara a ser juramentado como presidente de ese país. Y en República Dominicana, un hombre de 50 años de edad asesinó a machetazos a 2 mellizos de 11 meses de nacidos. El crimen ocurrió en una comunidad de Batero, provincia Sánchez Ramírez. Vamos a ampliarles esto en nuestro segmento Mirada Global más adelante. Sin embargo, en este momento Jimmy Romero da inicio con las noticias. Así es, Jocelyn Medrano, director del colectivo Nicaragua, nunca más se refirió a esta situación que enfrentan los presos políticos. Pudieron quitarle la libertad y los derechos que cualquier condenado o procesado en prisión tiene, pero rompieron el silencio. Según familiares de presos políticos, en protesta por maltratos físicos, un grupo de mujeres opositoras dentro de la Dirección de Auxilio Judicial o Nuevo Chipote cantaron el himno nacional, uniéndose el resto de privados de libertad desde el exilio. Al respecto se refiere el director ejecutivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, doctor Gonzalo Carrión. Sobre protestas realizadas dentro de las instalaciones del Chipote, definitivamente el expresar que para nosotros, para los nicaragüenses, las y los nicaragüenses que estamos dentro y fuera del país, las personas presas políticas, igual que los familiares sobrevivientes que reclaman justicia por todas las personas asesinadas, que fueron al menos 355 en el contexto de la protesta, merecen nuestra admiración y así es. El pueblo nicaragüense actúa y expresa admiración por tanta gente valiosa y que en los últimos años permanecen privadas arbitrariamente de la libertad. Los casi 180 personas presas políticas se han caracterizado por mantenerse con un nivel de dignidad, una firmeza que es increíble. Carrión puntualizó, llegamos a Semana Santa de este año 2022 y el diálogo anunciado por el gobierno antes de las elecciones de noviembre del año pasado aún no llega. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Seguimos con más informaciones. Carlos Tunerman, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, recordó al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo que no ha cumplido con los acuerdos alcanzados en el año 2019 en el contexto del diálogo nacional. Veamos. El opositor Carlos Tunerman, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, cuestionó que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, después de haber pasado 3 años, se rehúsan a cumplir con los acuerdos obtenidos el pasado 27 y 29 de marzo de 2019 en el marco del diálogo nacional que buscaba cómo superar la crisis social y política. El acuerdo del 29 de marzo es la restitución de todos los derechos cívicos, políticos y ciudadanos de los nicaragüenses, del pueblo nicaragüense. El derecho a la libertad de expresión, de libre manifestación, el derecho de asociación, la restitución de la personalidad jurídica a los organismos que se les había suprimido, el entregar el papel que se le tenía retenido al diario La Prensa, devolver los locales de Confidencial y de 100% Noticias y permitir una verdadera libertad de expresión. En fin, un acuerdo que restituía los derechos civiles, cívicos y políticos de la ciudadanía. Desafortunadamente, de ese acuerdo, lo único que se cumplió parcialmente fue cuando le entregaron papel a la prensa, pero luego se volvieron a quitar. Lo demás, nada, absolutamente nada. Tunerman indicó que el 27 de marzo se acordó liberar a más de 600 presos políticos, pero Ortega incumplió
ya que usó la figura de la amnistía para beneficiar a quienes cometieron delitos en contra de los manifestantes cívicos. Actualmente el gobierno de Ortega y Murillo mantiene a 169 presos políticos tras las rejas de los diferentes sistemas penitenciarios del país y en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como el Nuevo Chipote, informó para Acción 10, Carlos Larios. En otras informaciones, dictan prisión preventiva para la mujer que asesinó a sus madres en el municipio de Nagarote. Les contamos más detalles en este reporte. El juez suplente del Juzgado de León, Luis Manuel Cáceres, admitió la acusación por los delitos de parricidio y femicidio en contra de Sheila Méndez Bonilla, de 22 años de edad, y su pareja Hermógenes Crescencio Blanco, de 58, y ordenó mantenerlos en prisión hasta que se dicte el fallo de culpabilidad sobre la muerte de Vilma Méndez Bonilla, de unos 40 años, encontrada enterrada en el patio de la casa que cuidaba su yerno en el barrio Sonrisa de Dios del municipio de Nagarote, departamento de León. Para el próximo 6 de abril fue fijada la fecha de audiencia por el judicial, quien ordenó remitir a un médico a los señalados a solicitud de la defensa, que alegó que se encuentran enfermos. Vilma Méndez Bonilla fue vista por última vez en la casa donde habitaba su yerno, tomando junto a su hija el pasado 7 de diciembre. A los días fue reportada como desaparecida. Según relataron vecinos a Acción 10, Hermógenes Blanco le dio con un bate en la cabeza, procedió a descuartizarla, apoyado por su compañera de vida. El 22 de marzo los vecinos se alertaron al percibir un hedor que emanaba desde el patio donde convivía la pareja, por lo que procedieron a llamar a las autoridades de la Policía Nacional, y al momento de realizar las investigaciones se encontró una fosa de aproximadamente 2 metros de profundidad, donde estaba un saco con los restos de la víctima tapado con hojas secas. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Familiares de una mujer de 43 años de edad que falleció en un accidente de tránsito la noche de este pasado lunes pide justicia a la Policía Nacional, ya que el conductor que la atropelló está prófugo, pero es Xochitl Mendoza quien nos amplía mucho más sobre este caso. Un accidente de tránsito le arrebató la vida a Nelly Raquel Molina Irías, de 43 años de edad. Ella viajaba a bordo de una motocicleta en compañía de su yerno Emmanuel Ignacio Álvarez sobre la pista que lleva hacia el Mercado Mayoreo, en vía Reconciliación, cuando su carril fue invadido por el conductor de un jeep blanco. Ella venía de trabajar y en una moto con el yerno, y un carro le invadió carril, le salió de pronto y se me los pasó llevando. Y pues vinieron a avisar aquí a la casa que ella había tenido un accidente. Él quedó inválido según lo que nos acaban de decir, que es el yerno de ella, él quedó en silla de ruedas por gente que no saben andar tomando y saben que ella está dejando 4 niños menores de edad por causa de una persona que no tiene prudencia. Y aquí estamos con el dolor nada más. Luego del percance vial, el irresponsable conductor del jeep huyó del lugar y dejó abandonada a Carla Vado Tijerino, de 42 años, quien viajaba como pasajera y la que ahora está retenida en el Distrito 7 de Policía, pues ella se niega a brindar información sobre el autor del homicidio imprudente en este accidente. Para el responsable de esto, que se dio a la fuga, solo una persona está detenida y la policía nos ha dicho todavía de que está en búsqueda del que se dio a la fuga, que la placa de él es M047720. Es la placa del vehículo del cual la colisionó a mi hermana. Es un jeep, sí. Invadió carril y según lo que nos dijo la policía, ellos venían en estado de ebriedad, lo que lo colisionaron a ella. Los familiares piden justicia por la muerte de Nelly y por Emmanuel, quien aún se encuentra en estado delicado en el Hospital Alemán Nicaragüense. Lo que nosotros estamos pidiendo como familia es justicia, que hizo la tragedia, que hoy nos está dejando con luto y dolor a nuestra familia, que pague las consecuencias, que no quede impune, porque está dejando niños pequeños, niños que quedan sin su madre, niños de años, niños de 4, de 7 años. No es justo que alguien irresponsable quede libre. Esperamos que las leyes sean como deben de ser y así se pueda cumplir justicia en esta vez, con tantos accidentes que se ven y dejan casos así como que nada, que esta vez sí se haga justicia. El accidente se registró a eso de las 11 de la noche de este pasado lunes de la bloquera Howard, media cuadra al este. Xochitl Mendoza, Acción 10. A 30 años de cárcel fue condenado René Alexander Maltés Rivas, luego de haber confesado el asesinato de su novia, la estudiante de medicina Shailin Racheli Muguía Sobalbarro, esta de 21 años de edad. Veamos el reporte.
La condena fue dictada por la doctora Claudia Munguía Payán, jueza del Distrito Especializado en Violencia del departamento de Masaya, quien estuvo a cargo del proceso judicial. René Alexander Maltés Rivas, de 22 años de edad, fue condenado a 30 años de cárcel por haber asesinado atrozmente a su novia, la estudiante de medicina Shailin Rachel Munguía Sobalbarro, de 21 años de edad. El asesino confeso dijo durante la audiencia que cometió el crimen en una casa ubicada en el residencial Montecielo, en el kilómetro 12.9 de la carretera hacia Masaya. El crimen ocurrió el pasado 7 de junio del 2021. En la acusación presentada por la Fiscalía, detalló que la pareja sostuvo una discusión. Maltés golpeó con sus puños a la víctima, la que intentó defenderse de la agresión. Posterior a esto, Shailin se dirigió al cuarto, mientras que Maltés buscó un cuchillo con el que la degolló. Envolvió su cuerpo en sábanas y después lo metió en bolsas negras y limpió el cuarto para no dejar evidencias. La jueza detalló que Alexander actuó con alevosía y ensañamiento, pues el cuchillo no tenía filo, por lo que hizo varios intentos, aumentando el dolor y sufrimiento, convirtiéndolo en una tortura. Tras varios intentos con el cuchillo y no poder lograr su objetivo, usó la punta de este para acabar con la vida de forma brutal. La Fiscalía pidió una condena de 30 años, pero la judicial consideró que por los agravantes lo correcto eran 30 años de prisión, mientras que la defensa había solicitado la pena mínima de 20 años. La pena de Maltés concluirá hasta el 25 de julio del año 2051. Xochitl Mendoza, Acción 10. Una mujer madre de 4 niños y víctima de violencia intrafamiliar pide ayuda para comenzar una nueva vida al lado de sus hijos. 5 veces denunció a su compañero de vida en la delegación policial de Matiare, pero fueron ciegos, sordos y mudos hasta que la noche de este 28 de marzo, Alexander Alberto Zelaya, pensando que la mujer se encontraba dormida con sus 4 pequeños hijos, procedió a quemar la humilde vivienda. Pero ella tenía una semana de estar yendo a dormir, donde unos familiares, ante las múltiples amenazas. Me había dejado abandonado el cuartito por miedo de él, que él me llegara a hacer lo que me hizo, que me llegara a quemar en la noche. Y cuando ustedes se enamoraron, ¿la conducta de él sospechó que era violento o no? Sí, era violento. Lo que pasa es que yo nunca dejé de andar con él hasta después. Fue que yo ya me aburrí cuando él ya me golpeaba más, me pegaba. Entonces ya terminé de dejarlo. Ahora, ¿usted tiene cuántos niños más? La mía son 4, pero la de él solo es la pequeña. Solo en este mes de marzo se registran 7 femicidios, de un total de 15 en lo que va del año. Sorprendentemente, después del criminal hecho, fue la misma familia de la víctima que localizaron y capturaron al presunto autor. Ya está detenido, ya la policía, nosotros mis hermanas lo agarramos porque los policías completamente no quisieron hacer nada. ¿Usted ya había puesto su denuncia? 5 denuncias puse yo. 5 denuncias. He sido sandino y los policías no me ayudaban, no iban a agarrarlos. Después de 5 denuncias que estaba en peligro su vida, sí, tuvo que refugiarse, él le quemó la casa y aún así no lo capturaban. No, tuve que seguirlo yo con mis hermanas. Ajá. A cierto punto para que ellos pudieran agarrarlo. Tuvimos que llamar y llamar para que ellos lo pudieran agarrar. Pero mientras que no, él andaba ahí en las calles. Ahora, ¿usted va a ir hasta el final con ese proceso? Sí, siempre, porque ya ahí me da miedo de que lo suelten. La víctima de iniciales MYTD necesita del apoyo social para construir y emprender cualquier negocio. Quemó todo y necesito como acomodarme yo sola para vivir con ella, con mis hijas, pues, ¿verdad? Y quedarme sola y acomodarme sola, ¿verdad? Y luchar sola. Pero ¿trabaja usted? Trabajo así, andar vendiendo, pero no gano lo suficiente. Lo más que gano son 60 pesos, 50, así. Pero eso no le teme a usted porque es un reto de la vida. Lo que teme es que él vaya a salir libre. Que él vaya a salir y siempre me esté así, haciendo lo que me hizo, ¿verdad? Siempre me robé las cosas porque me robó todo más antes. El hecho sucedió en el barrio Las Mercedes, en el municipio de Matiare. Para cualquier ayuda, llamar a los teléfonos 75 25 9003 o 76 08 77 83. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.
Muchas gracias, José Abraham Sánchez, por esa información y siempre relacionado a este tema. Preocupa el alto índice de femicidios en nuestro país y en lo que va del año suman 15 las mujeres víctimas de violencia. Solo en el mes de marzo, escucha bien, se han reportado 5 casos, lo cual es catalogado como una pandemia silenciosa que está ocurriendo en nuestro país. Según datos de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, se registran 15 femicidios en los primeros meses del año. 2 de ellos ocurrieron en el extranjero, Panamá y Costa Rica. Marta Flores de la organización manifestó que es una cifra similar en comparación con el año pasado. Las denuncias, en su mayoría, no han sido tomadas y las mandan a mediación. Respecto a las comisarías, esas inauguraciones, nosotros decimos de qué nos sirve inaugurar edificios, estructuras, si lo que realmente necesitamos es un personal especializado. La atención a mujeres víctimas de violencia tiene que ser una atención especializada como la ley 779 en sus artículos de la ley. Ahí está como debe de ser. Lo que resulta es que no asumen esa función. Solo en el mes de marzo se han reportado 7 femicidios. 9 de los femicidios ocurrieron en la costa caribe norte y sur del país. El último caso de este mes de marzo ocurrió el pasado 26 de febrero en Muelle de los Bueyes. Una mujer de 26 años de edad se dirigía a un molino cercano cuando fue interceptada por un hombre de 39 años, quien presuntamente le propinó 2 balazos en su humanidad. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con Acción 10 en la mañana. En los alrededores del Cine Cabrera se registró un accidente de tránsito entre una caponera y un taxi. Veamos esta y otras informaciones que nos presenta Xochitl Mendoza. El irrespeto a una señal de tránsito provocó esta colisión entre la caponera y este taxi conducido por el señor Luis Sequeira, mientras que la moto era conducida por Ricardo Blanco. El accidente ocurrió del Cine Cabrera, 4 cuadras al norte, en el barrio Boer. Bueno, venía con los pasajeros que venían en la caponera. Yo soy el conductor de la caponera y venía en sentido sería de abajo hacia arriba, y el conductor del taxi hizo caso omiso al pito donde venía yo cuando lo observé, que él venía, de verdad, en sentido estamos hablando de norte a sur, y se voló el alto, desatendió el pito de la advertencia y desatendió el alto, y ahí está ahorita pues la colisión entre los 2 vehículos. Gracias. En el accidente resultó lesionado Martín Aguirre Hernández, de 33 años, quien viajaba como pasajero en la mototaxi, quien fue atendido por miembros de la Cruz Roja nicaragüense. La condición de los pacientes, ¿verdad?, son estables, son 2 pacientes, son golpes leves, ¿verdad? Hay que descartar, lleva un trauma en lo que es tibia y peroné del pie derecho, de sexo masculino, pero todos están estables. Según pobladores del sector, la imprudencia de los conductores provoca accidentes muy seguido en este lugar, así lo manifestó don Salomón Duarte. Hubo uno, sí, una moto con un taxi también. Sí, de Pereira, aquí todos los días que 3 en el día son hasta 3 accidentes. ¿A qué cree que se deban estos accidentes? Porque no tienen reparo ellos y tal vez falta de señal, algún señal mucho para que no hagan los accidentes. Y ellos también que son brutos. Sí, porque dice que la motito le venía pitando para que se tuviera y se pasó. Estadísticas de la Dirección de Seguridad de Tránsito reportan que una de las principales causas de muerte en accidentes viales es el irrespeto a señales de tránsito. 2 jóvenes a bordo de una motocicleta resultan lesionados. Ellos viajaban de norte a este y aparentemente impactaron con esta camioneta, que circulaba de este a oeste. El conductor de esta última negó haberlos impactado y señaló que ellos se cayeron solos. Yo vengo de arriba hacia abajo, sería. Cuando yo vengo allí nomás, una fila de carros a los 2 lados, yo ya vengo metiéndome para yo pararme en mi alto. Cuando ellos salieron de sur a norte, pero venían a una velocidad bastante rápido, pues.
y allí perdieron el equilibrio, ellos cayeron por allí ellos perdieron ya y se fueron a estrellar en la esquina de la camioneta. ¿Entonces usted no los impactó? No, yo no los impactó, ellos pegaron. Yo me paré porque yo los miré que iban. ¿Ellos se quedaron solos? Sí, ellos solos cayeron y se metieron debajo. Pegaron en la esquina de la camioneta y se metieron debajo todavía. Allá está el arrastrón ahí van los arrastrones, mira, donde ellos iban. El conductor de la moto fue identificado como Brian Salgado. Él y su acompañante fueron atendidos en el lugar sin requerir traslado. El paciente que atendieron los bomberos solamente presenta un golpe en lo que es al nivel de la articulación del miembro inferior izquierdo. Y el otro joven pues presenta quemaduras por fricción en la palma de la mano. Solamente se le brindó la atención, se le limpió y se le aplicó anestesia local en el lugar. Entonces quedan atendidos en el lugar. El accidente se registró frente a las instalaciones del CNU en Bolonia. Xochitl Mendoza, Acción 10. Una vivienda ubicada en el barrio Sandino de Ocotal, Nueva Segovia, no se quemó totalmente, esto gracias al rápido actuar de los vecinos. Solidaridad de vecinos de una vivienda en la zona 3 del barrio Sandino de la ciudad de Ocotal fue crucial para evitar que llamas que amenazaban por calcinar toda la humilde casa fuesen controladas. El suceso ocurrió a eso de las 5 de la tarde de este pasado lunes 28 de marzo. Bueno, que cuando miraron las llamas de juego, dice, y bueno, que estaba prendido, que sé que la cama, su ropa y papeles que ella tenía. Y perdió varias cosas, su equipo, su televisor. Bueno, yo digo que tal vez le hacen una ayuda al anciano, porque mire, ella con ese chaval enfermo, trabajando, que por eso le pasa, ella gana bien poquito. Al parecer el incidente provocado por causas aún no determinadas por el Cuerpo de Bomberos de Ocotal se produce, gracias a Dios, en momentos en que ninguna de las 3 personas que la habitan estuviesen en su interior. Ustedes pueden observar el lugar, pues es de difícil acceso para un medio de los camiones que mantenemos nosotros. Bueno, siempre es importante, pues en esta época es cuando salgamos de nuestra casa dejar a alguien siempre responsable, ¿verdad? de la vivienda. Entiendo que la casa, no sé, para parecer estaba sola. Desconectar lo que son electrodomésticos, eléctricos, cuando salgamos de nuestra vivienda. Si es posible bajar lo que es cuchilla, breaker. Se conoció que la municipalidad de Ocotal asistirá en algunas necesidades básicas a la familia afectada. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Tenemos mensajes de interés. Al volver, más noticias. En la mañana. Estamos de regreso. Un economista considera que a pesar del congelamiento en el precio de los combustibles, no se percibe ningún beneficio, dado que es a corto plazo. Asimismo, algunos pobladores expresaron no sentir un alivio en sus bolsillos. A pesar que el gobierno de Nicaragua anunció el pasado viernes asumir el 70% del alza en los combustibles del 27 de marzo al 2 de abril, esto no ha representado para la población un alivio, dado que este domingo el precio, aunque se encuentra congelado, la gasolina subió 2 córdobas. La opinión de algunos conductores expresa la afectación que esto representa para sus bolsillos. ¿Cuánto le acostumbra a...? 400 pesos semanal a la moto. Antes lo llenaba con 350, ahora son 400 porque está más caro el combustible. ¿A qué se dedica usted? Hago delivery. Sí. Regular, no tan bien porque la situación está fea ahorita. Sobreviviendo con esta gasolina, amor. ¿Cómo se ve afectado usted como conductor de taxi? Ahí si antes ganábamos, ahora no ganamos porque solo ganamos para la gasolinera. Dicen que se asume el 70% del aumento. ¿Usted cree en eso? Pues si nos treparon 2 pesos casi por litro, amor. ¿No entiende entonces ese 70%? No entiendo cómo es ese 70%, porque a nosotros no lo subsidian nada, los buses sí le subsidian. Para el economista Michael Marenco, mantener los precios del combustible congelado es una medida necesaria, pero no suficiente si es a corto plazo. ¿Cuál viene siendo el tema alrededor de esto? Que mantener los precios congelados una semana, 2 semanas, y que después establecer un subsidio del 70%, no digo que no sea bueno, por supuesto, es una buena medida, es una condición necesaria que ayuda, pero no es una condición suficiente porque no es una medida de largo plazo. Es decir, al final del día tenemos factores que están saltando a la vista, como viene siendo en materia de regulación,
que las gasolineras puedan surtir la cantidad adecuada de combustible que el consumidor al final del día está pagando. Marenco considera que en el país se necesita una mayor regulación por parte del INE. Cosas se deberían hacer, pues principalmente poner atención al tema de la regulación, que las gasolineras estén teniendo un margen de comercialización justo, que se esté dando la cantidad de combustible justo a las personas, porque por supuesto al final del día el consumidor viene siendo afectado no solo por los precios, sino porque está recibiendo menos combustible que el que está pagando. El sector más afectado por el alza en los combustibles se da en los departamentos, donde se ha registrado un incremento de hasta 7 córdobas más del precio establecido en la capital, debido a los costos de traslado. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Si tiene planes de preparar diferentes platos de la temporada con pescado seco, aliste su bolsillo, porque el precio de la libra de este producto puede ser casi impagable para muchos nicaragüenses. Kevin Arrieta con el detalle. La tradición de preparar diferentes platillos a base de pescado seco parece quedarse a un lado por el alto costo, pues se cotiza hasta en 350 córdobas la libra. Por varios años, doña Gladys Girón ofrece este producto para la temporada de Cuaresma, pero asegura que debido a la migración y al aumento en el costo del combustible, este año su precio se disparó. Hoy vino más caro el producto, por lo que no hay casi, pues, porque la gente se ha ido siempre, pues, la gente que sacaban por cantidad, se han ido para los Estados Unidos y entonces la gente que han quedado sacan poquito, pues, y el combustible, sí. Por ejemplo, de Potosí, me lo traen de Potosí y esa gente se fueron para los Estados Unidos también. Solo me lograron sacar 500 libras de pescado seco que tengo aquí y allá un poco de saco que tengo ahí. La ausencia de los clientes es evidente en su negocio ubicado de donde fue la mansión Teodolinda media cuadra abajo, por lo que espera que al finalizar la Semana Santa todo el producto pueda venderlo. Ahorita pues ha estado baja la venta, ¿verdad? Porque no ha comenzado pues la Semana Santa, pues. Que esto pues lo compra la gente siempre por temporada para hacer arroz aguado, con ocote, hierbabuena, hacen sopa con albóndiga. Arroz seco también. Por su parte, comerciantes del galerón de comida del mercado Roberto Güembes han decidido no ofrecer el tradicional arroz con Gaspar debido a su alto costo. A esto se le suma el incremento en la mayoría de los productos para preparar los diferentes platos de la gastronomía nicaragüense. Está baja la venta por lo que todo ya ha subido, los precios, ya del queso, la leche, todo más caro. Entonces la gente viene a buscar... Yo vendo 150 el pinol de iguana y hay gente que anda, no, cuesta un poquito más barato, 100 pesitos, 120, entonces ahí, a ver, le vendemos también eso, no se importa, para no perder la venta ni el cliente, entonces siempre lo acomodamos aquí como anda en el bolsillo de la gente. La sopa de queso y el pinol de iguana son los platillos más demandados para esta temporada y están disponibles los días miércoles, viernes y domingos, con imágenes de Ronald Reyes. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Comerciantes de la ciudad de Somoto y otros municipios del departamento de Madrid ya están ofertando las frutas veraneras previo a la Semana Mayor. Comerciantes de la ciudad de Somoto y otros municipios del departamento de Madrid ya están ofertando las frutas veraneras que año con año lo hacen antes de la Semana Santa, dando precios muy accesibles a la población. Según expresaron que los productos que más se están vendiendo son los mangos, melones y las sandías. Está dando a 30, 20, 40, día a 10 la pequeña, a 3 por 20. No, se mantienen ahorita. Bueno, ahorita tal vez por el invierno que estuvo un poco, que no llovió, ¿verdad? Y la gente le ha subido un poquito por lo que no ha habido invierno. Ya ha subido un poco porque si lo da a un precio bajo entonces no se le ganaría. Franklin Ramírez, quien tiene su establecimiento en las cercanías del mercado municipal de Somoto, expresó que las frutas han subido un poco de precio, esto por el aumento de la gasolina. Bueno, hermano, este año los precios han subido más porque vos sabés que ha subido todo, ¿me entendés? Los insumos, ahorita los insumos están carísimos, entonces ese es el problema que está viendo ahorita, que por eso los productos están subiendo de precio. Hay veces que tenemos que estar buscando productos más baratos para poder dar barato, porque vos sabés que ahorita lo que es la gasolina está caro, lo que es el diésel está caro. Entonces buscamos modo, hermano. Hay veces que tenemos que sacrificar algo
para lograr algo, ¿me entendés? Los negociantes aseguraron que para poder mantener su clientela están tomando varias estrategias, siendo una de ellas dando su mercancía un poco más cómoda para no quedarse con ella almacenada. Les informó Hagadiel Rivera Cornejo. Y la Catedral Metropolitana de Managua realizará el tradicional Vía Crucis penitenciario de la imagen de la sangre de Cristo el Viernes Santos, pero este año sin la imagen original. Pero es Kevin Arrieta que nos amplía mucho más y por qué ese cambio. El rector de la Catedral de Managua, Said Ruiz, informó que el Viernes Santo se realizará el Vía Crucis penitencial de la imagen de la sangre de Cristo con otra imagen que no es la original, la cual resultó calcinada en un atentado ocurrido el 31 de julio de 2020. Saliendo del Hotel Hilton hacia la Catedral. Entonces, queremos solicitar su colaboración, su ayuda generosa para los gastos de la música filarmónica, del sonido que se dispone para acompañar el Vía Crucis y del arreglo floral del anda procesional. La imagen que presidirá el Vía Crucis todavía el señor arzobispo lo determinará y en un momento oportuno lo dará a conocer, ya que algunos han estado preguntando. El Vía Crucis se realizará. El señor arzobispo ya en su momento, en un momento oportuno, nos dará a conocer qué imagen será la que presida este Vía Crucis, porque evidentemente la consagrada imagen de la sangre de Cristo pues no puede procesionar por el estado en el que está. También precisó que se realizará una segunda colecta para el arreglo del templo durante Pascua y que con lo recaudado se puedan suplir los gastos de las actividades de Cuaresma. Necesitamos comprar telas, adornos para disponer nuestro templo a las fiestas pascuales, así que esta colecta que se está realizando es para este fin. También se les ha entregado los sobres de la Semana Santa. Les imploramos que cooperemos con generosidad con los gastos de esta Semana Mayor. La Iglesia Católica suspendió el año pasado la tradicional procesión por el estado en que se encuentra la imagen. En junio de 2021, el cardenal Leopoldo Brenes había informado que iba a ser restaurada por expertos guatemaltecos, logrando recaudar más de 800,000 córdobas y $113,000 a través de donaciones y aportes de la feligresía. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Costa Rica eliminará pase de salud y seguro médico para el ingreso de extranjeros. Veamos el reporte. A partir del 1 de abril, los extranjeros que deseen ingresar a Costa Rica no deberán presentar pase de salud, ni tampoco el pago de un seguro de salud, como estaba estipulado como parte de las medidas sanitarias debido a la pandemia del coronavirus. Desde los inicios del mes de marzo del año 2020, Costa Rica estableció medidas sanitarias para contener el COVID-19 que posteriormente ha flexibilizado o eliminado de forma gradual. A partir de agosto de 2021, podía ingresar a ese país todo turista que tuviera el esquema completo de vacunación contra la COVID-19 sin necesidad de pagar la póliza o seguro de viaje. Con esta nueva medida, que entrará en vigencia en abril próximo, no se requerirá ninguno de los 3 requerimientos anteriores. A partir del 1 de abril, para turistas, se eliminará el pase de salud como requisito de ingreso a ese país, así como contar con un seguro para extranjeros no vacunados. Además, todos los establecimientos, actividades y eventos podrán funcionar al 100% de aforo sin requerir uso de código QR. Se eliminará el pase de salud para ingreso al país, así como el requisito de pago de seguro para extranjeros no vacunados, pero se mantiene vigente el uso obligatorio de mascarilla, el protocolo de lavado de manos y toma de temperatura antes de ingresar a establecimientos comerciales u actividades. Se mantienen homologadas las vacunas contra COVID-19 que cuenten con el aval de la Organización Mundial de la Salud o con la autorización de una agencia regulatoria estricta, Agencia Europea de Medicamentos y Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América. La vacuna Sputnik no se admite, no se encuentra entre la lista de vacunas permitidas por las autoridades sanitarias costarricenses, dado que aún no está autorizada por la OMS. Agregan que en caso de contagio por COVID-19 durante su estancia en Costa Rica, los turistas deberán de realizar un periodo de cuarentena o aislamiento de 7 días. Este aislamiento no se puede interrumpir si durante el periodo se aplica algún test con resultado negativo. Los costos de alojamiento durante el aislamiento deben ser cubiertos por el turista, ya sea con recursos propios o por medio de un seguro. María Esther Ordóñez, Acción 10.
69 nuevos casos confirmados de COVID-19 y un fallecido es lo que reporta el Ministerio de Salud en su informe semanal. La institución continúa por más de 5 semanas registrando una disminución en los contagios. El Ministerio de Salud reporta en su informe semanal del 22 al 29 de marzo menos casos por COVID-19. Esta semana se registraron, según la institución, 69 nuevos casos confirmados, 6 menos que el reporte anterior, mientras que la cifra de fallecidos por el virus continúa en una persona por semana y el registro de otros decesos a causa de complicaciones coronarias, hipertensivas, pulmonares, entre otras. Según el MINSA, desde el primer caso de coronavirus en el país se han atendido por COVID-19 a 14.269 nicaragüenses. Se han recuperado 13.970 pacientes y han muerto a causa de la pandemia 230 personas. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Bien, y cada 30 de marzo se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Con esta fecha se pretende dar a conocer la discriminación que sufren las personas que se dedican a este trabajo, la falta de leyes que les amparan y el establecimiento de un pago digno de su labor y el derecho a una protección social por parte de los estados y los empleadores particulares. Ahora bien, cada 30 del mes de marzo se conmemora el Día Internacional del Trastorno Bipolar. Déjenme comentarles que esta efeméride es debido al natalicio de Vincent Van Gogh, famoso pintor a quien le fue diagnosticado este trastorno. Se trata de una enfermedad mental que produce cambios abruptos de temperamento, pasando de una terrible depresión a un alto nivel de optimismo de forma casi simultánea. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 140 millones de personas en el mundo padecen trastorno bipolar, convirtiéndola en una de las principales enfermedades que causan discapacidad. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana en nuestro segmento de debates y soluciones. Gracias a usted por estar pendiente. Hoy un tema muy importante. Vamos a hablar de seguridad social y de las pensiones según semanas cotizadas. ¿A cuánto tiene derecho usted? ¿Cuáles son los requisitos para presentarse ante las autoridades y hacer este trámite? ¿Qué documentos debe usted llevar? Muy importante hablar de este tema con nuestro invitado, quien ya está con nosotros en esta mañana. Así es, José, ya nos acompaña Manuel Ruiz, experto en seguridad social. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Siempre es un gusto. Muchas gracias a usted, dándole gracias al Señor por la vida y siempre orando por ustedes para que los guarde, pero también solamente les voy a robar 2 segundos. Contento porque mi esposa está cumpliendo hoy 65 años de edad. Salúdela, y estamos cumpliendo 40 años de casado. Y le doy gracias al Señor por la mujer que me dio, por los hijos que me ha dado con ella, de manera que estoy contentísimo pues de que parece fácil decir 40 años de matrimonio, pero es toda una vida, pero ha sido una vida de mucha alegría y de mucho gozo. Doble felicitaciones, doctor. Muchas gracias. Díganos el nombre de su esposa para que la salude con Maritza Aguilar Sánchez, mi esposa. Doña Maritza, saludos para usted. Enhorabuena que estén celebrando tanto su cumpleaños como su aniversario de boda. Sí. Nos unimos a ese cariño. Gracias. Doctor, en materia de la temática que vamos a abordar hoy día, las pensiones según las semanas cotizadas, los requisitos para poder hacer este trámite, ¿qué pasa? ¿Cómo sé si tengo derecho a una cuantía de pensión superior o inferior a mi salario? ¿Cómo se hace esto? ¿Cuáles son los trámites que se deben de seguir? Muy bien, 3 cosas entonces. Lo primero es de que las cuantías de las pensiones se constituyen por 3 grandes factores. El primer factor son la cantidad de semanas que tenga la persona. A mayor cantidad de semanas, la tasa de reemplazo será mayor. Ese es un factor. El segundo factor importantísimo es su núcleo familiar, que quisiera abordar un poquito. El núcleo familiar es las personas que están bajo su responsabilidad. Y esto es central. Si yo voy a tramitar una pensión de invalidez o una pensión de discapacidad o de una vejez, yo debo estar claro que ese factor de núcleo familiar es mi esposa o compañera de vida, debo de hacerla acompañar conmigo, los hijos menores de 15 años o mayores de 15 años y menores de 21, o los hijos inválidos, y si tengo a mi mamá o a mi papá, aunque no vivan en el mismo núcleo familiar,
y si el funcionario del IN le lee el artículo 1, literal O, que dice que deben de vivir en el mismo núcleo familiar durante al menos un año, eso ya no está vigente. El Consejo Directivo hizo un análisis sobre eso y ya no es necesaria esa partecita. Entonces, ese segundo factor es el núcleo familiar, es la familia que depende económicamente de usted y que al momento de solicitar su pensión le conceden una asignación familiar. Y el tercer factor, que es de suma importancia, es sobre el salario que usted está cotizando. Si mi estimado amigo, el periodista, está cotizando sobre 10.000, Jocelyn está cotizando sobre 15.000 y el otro está cotizando sobre 20.000 y los tres tenemos la misma cantidad de semanas, pues el que tiene el mayor salario, en este caso 20.000, tendrá una pensión mayor. Entonces, esos son los tres factores para determinar la cuantía de la pensión. Si la pregunta también es, ¿qué documentos debo de llevar? Eso depende del tipo de pensión. Pensión de vejez, por ejemplo, si la persona está sola, lleva su cédula de identidad, su carta de cesantía y nada más. Si la persona está casada, su certificado de matrimonio, la cédula de la esposa, la cédula de él y la carta de cesantía si está activo. Si ya tiene más de un año de estar desempleado, ya no lleva carta de cesantía. Eso sería, digamos, la explicación a esa parte. En el caso, doctor, de quienes van a solicitar una pensión reducida. En el caso de quien va a solicitar una pensión de vejez reducida, artículo 56 del reglamento, realmente allí únicamente debe llevar la persona su cédula de identidad en el caso que esté cesante. Y en el caso que esté activo, realmente la carta de cesantía para que le otorguen la pensión de vejez reducida. Por ahora, por una cuestión ilegal del IN, no se le están otorgando dos cosas a la pensión de vejez reducida: la asignación familiar, el núcleo familiar, y la atención médica. Por lo demás, la persona que recibe pensión de vejez reducida recibe todos los derechos excepto estos dos que he identificado. Y las personas que por primera vez van a recibir su pensión de viudez, de invalidez y otras pensiones que se otorgan en nuestro país, ¿cuáles son los trámites que deben de hacer y dónde deben de acudir? Muy bien, el primer artículo que es importante es el artículo 94, que vale la pena subrayarlo, del reglamento. Cuando la persona se considere tener derecho a una pensión, él se considera que tiene. Entonces el primer paso es la oficina del IN más cercana a su domicilio. Dependiendo del tipo de pensión, si es una viuda, la viuda tiene que recordar también de solicitar el subsidio de funeral. Entonces al fallecer su esposo o compañero de vida, se analiza la viuda si tiene hijos o no tiene hijos menores de 15 años. Entonces el primer documento es el certificado de defunción. El segundo documento, si son casados, el certificado de matrimonio. Tercero, la cédula de identidad de la esposa y luego la partida de nacimiento de los niños menores de 15 años de edad. Y si son mayores de 15, se adjunta la constancia de estudio para indicar que ese joven está estudiando y se indica el colegio y el año que está cursando, y el trámite se hace en la oficina más cercana a su domicilio. Si usted es de Jinotepe, pero trabaja en Managua, usted tiene que hacer el trámite de la pensión en Jinotepe. Y si usted vive en Masaya y trabaja aquí en Managua, al momento de tramitar su pensión, se efectúa en el domicilio donde uno reside. Mucha gente ya está comentando en nuestras redes sociales, en Facebook. Recuerde que nos encuentra como Canal 10 Nicaragua y también puede participar con nosotros llamándonos al 2222-7808. A partir de este momento vamos a abrir nuestras líneas telefónicas. Jimmy, tenías una consulta y luego vamos a leer algunos mensajes. Doctor, ¿el trámite es expedito o se requiere de algún tiempo específico para que la persona haga uso de ese beneficio que le corresponde por ley? Bueno, recordemos que si es una pensión de vejez,
por regla general, en un 99.99, el trámite de hoy dura mes y medio. Vamos a poner una ilustración muy interesante, estimado oyente. Si usted cotiza hasta el último de marzo y se va a tramitar la pensión el 1 o el 2 o el 3 de abril, pero usted quedó cesante el último de marzo, a usted lo va a estar llamando el Seguro Social allá por el 15 de mayo, porque usted ya tramitó la pensión en los primeros días de abril. Entonces, para la pensión de vejez, el trámite es mes y medio y el primer cheque que le va a salir a usted corresponde a 3 meses. La segunda es en el caso de la pensión de viudez. Si la persona ya está pensionada y fallece, entonces ya la viuda está dentro de la pensión como asignación familiar, el trámite también es rápido. ¿Cuáles son los que duran más de 2 meses? Una pensión de invalidez, por ejemplo. Y también muchas veces la pensión de viudez, cuando el fallecido tenía 2 o más compañeras o estaba casado, no se había divorciado y tenían alguna otra compañera, entonces se hace necesario hacer una serie de estudios para determinar a quién le corresponde el derecho, y eso lleva aproximadamente entre 3 y 4 meses. Doctor, tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta, su aporte con el especialista? Le escuchamos. Sí, mi consulta es la siguiente. Mi esposo ya estaba sobrepasado de las semanas de cotización. Él tenía 1.820 semanas. Con un salario 1.084. de $1.000. Reitérame, por favor, el número de semanas. Se pensionó, solicitó su pensión, pero de ahí le quedó una pensión de 7.800 córdobas. ¿Es correcto esta pensión conforme el salario que él tenía? Sí, reitérenos la cantidad de semanas cotizadas, 1.000 y tantas, pero no escuché. 1.820. 1.820 y ganaba aproximadamente $1.000. $1.000, exacto. Ok. Y 1.820 semanas ya cotizadas. Perfecto, Bien. ya le vamos a responder. Ok, gracias. Muchas gracias a usted. El promedio para calcular la pensión de vejez es el de los últimos 7 años, 3 meses, y en la cuenta individual, en la parte final, dice 375 semanas. No es mi último salario de $1.000, sino es el promedio salarial de las últimas 375 semanas, que equivalen a 7 años, 3 meses. Eso surge a partir de febrero del año 2019. Esta señora con 1.800, antes el promedio era de 3 años y indudablemente que el promedio era mayor, pero como ahora es de los últimos 7 años, se reduce el promedio salarial. De manera que con la reforma, efectivamente, todas las personas que tienen un salario de 20, 25 mil córdobas van a caer en una pensión mínima, ¿verdad? Porque le están aplicando pues la fórmula nueva, de manera que aunque haya tenido 1.800 semanas, lo primero que debería de hacer la persona es que en su cuenta individual realmente confirme cuál es su promedio salarial. Y entonces con ese promedio salarial fácilmente se puede determinar si el monto está correcto o está incorrecto. Me queda una duda, doctor. Por ejemplo, hay gente que ha cotizado más de la semana y quizá es un caso parecido a la señora que nos llamaba. Si, por ejemplo, ella lleva más de los 15 años cotizado y sus últimas cotizaciones justamente va descendiendo el salario, las últimas cotizaciones que te toma en cuenta el INSS son los 7 años de esos 15 que debes de cotizar, o son los últimos años que está sobrepasando ya tus semanas de cotización. ¿Cómo funciona eso? Es fácil. Si realmente usted cotizó hasta marzo del 2022, de marzo del 2022 van a contar para atrás 2022, 2021, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Allí tenemos los 7 años y ese es el promedio que se va a buscar, los 7 años anteriores a la última semana cotizada. Indistintamente que hayan excedido las cotizaciones. Aquí ya no realmente puede tener 1.000, 2.000, 3.000 semanas y se le va a buscar el promedio de las últimas 375 semanas. Tenemos otra llamada. Buenos días, gracias por llamarnos. Adelante. Buenos días, le escuchamos. Gracias por esperarnos. ¿Cuál es su consulta?
Aló. Escúchenos directamente desde su celular o Bueno, teléfono. si no hay llamada, no está la comunicación o no se puede lograr, Buenos vamos a días, leer le escuchamos. mensajes. Buenos días, sí. Ahora sí. Quería preguntarle al doctor, bueno, yo soy una persona de 60 años, próxima a jubilar en mayo. Mi salario es de 14.000 córdobas, incluyendo incentivos. Entonces, tengo 39 años de trabajar y tengo 60 años. Quisiera preguntarle al doctor cuál sería mi promedio de dinero que sacaría mensual una vez que yo haga mi retiro. Muchísimas gracias. ¿Qué edad tiene usted y cuánto ha cotizado? ¿Qué edad tiene y cuántas ha cotizado? Bueno, tengo 39 años de trabajo ininterrumpidamente. ¿Cuánto? ¿39? 39 años. De trabajar. Sí, Okay. sí. ¿Y cuánto es su salario? 36. De 14. 14. Estoy incluyendo incentivos. Soy trabajador de la salud. ¿Y cuántas semanas cotizadas lleva? Sí, 36 años. Está bien ahí. Entonces, con 36 años a usted le van a otorgar 39. Sí, 39 menos 3, 36 más 20, 56%. A usted le van a conceder el 56% de ese promedio salarial de los últimos 7 años. 100% estimada amiga del Ministerio de Salud, de que a usted le van a conceder independientemente si hubiese cotizado 15 años, le hubiesen dado la misma cuantía de la pensión, que va a ser el 100%. Si este 56% resulta inferior al salario mínimo pagado por el Ministerio de Salud, a usted le van a garantizar ese 100% y le van a aplicar el artículo 85 literal E del reglamento, de tal manera de que las personas que ganan 20.000 córdobas o menos, independientemente de la cantidad de semanas o años cotizados, van a caer en una pensión mínima según la actividad económica donde usted trabaja. Si trabaja para la industria de la construcción, el 100% del salario mínimo de la construcción. Si trabaja en la banca, el 100% del salario mínimo en la industria financiera. De manera que toda persona que tenga un salario igual o inferior a 20.000 córdobas va a caer en una pensión mínima en la actividad económica donde usted se encuentra trabajando. Doctor, vamos a atender una llamada telefónica, pero antes les vamos a dar lectura a algunos comentarios que nos están haciendo en nuestra transmisión de Facebook. Canal 10 Nicaragua nos preguntan: si trabajo para 2 empresas y cotizo en las 2, a la hora de jubilarme, suman las 2 y así va a ser mi pensión. Y también nos preguntan que si se puede optar a la pensión máxima. Buenos días, tenemos una llamada telefónica, después me responde, doctor. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Sí, por ejemplo, en mi caso yo tengo 50 años, pero ahorita estoy sin trabajo por la situación como estamos. Yo ya tengo cotizaciones, son 1.700 cotizaciones las que yo tengo. 1.700. Sí. Ahora, mi consulta es la siguiente: no, ahorita no estoy cotizando. Le pregunta al doctor que si yo puedo seguir cotizando para mantener siempre, digamos, una cotización bastante alta a la hora de jubilarme. Salario que tengo. ¿Su salario cuál es actualmente? ¿Su salario? ¿Su último salario? Mi último salario fue de 20.000 pesos. 20.000 córdobas. 20.000. Sí, pero fue hace... La pregunta es si es recomendable seguir trabajando y cotizando para que se le suba la cuantía de su pensión de vejez. Exactamente, o no sé qué hacer, pues la verdad. Ok, perfecto. Muchas gracias por su comentario y exponer su caso. Bueno, 3, entonces respondo. Si la persona trabaja simultáneamente para 2 empleadores, eso se llama pluriempleo, en la cual un trabajador se encuentra cotizando para 2 empresas. Si gana en uno, gana 10.000 y en otro gana 20.000, él en el mes está ganando 30.000 córdobas y en su cuenta individual aparecen 2 empleadores, porque si se enferma va a recibir 2 subsidios por el empleador A y el empleador B. Cuando llega a tramitar su pensión, efectivamente se mancomunan, esa es la palabra que se utiliza, se mancomunan, se suman los 2 salarios, pero aclaro, hay equivocación. Si usted trabaja para 2 empresas, no significa que usted en el año cotizó 104 semanas, porque el año tiene 52 semanas.
Usted cotizó 52 semanas, lo único que esas 52 semanas usted cotizó para 2 empleadores y su salario cotizó por 30.000, porque en uno trabaja por 10 y en otro por 20. Pero no es que en el año va a cotizar más de 52 semanas. ¿Debe seguir trabajando él para que se le aumente la otra es, tiene 50 años, tiene 1.700 semanas. Usted tiene ahorita una holgura formidable, excelente. No cotice 3 años. Cuando usted tenga 53 años, le van a faltar 7 para cumplir 60. Esos son los 7 años que usted puede planificar. Este es el momento que usted ahorre durante 3 años, 2022, 23, 24 y en el 2025, usted seleccione el salario para que obtenga la pensión según su interés. Sí debe hacerse asesorar, definitivamente, porque tiene una buena cantidad de semanas y puede usted planificar, quiero optar a $500, a $700, a $800, a $1,000. Puede perfectamente usted porque tiene la holgura suficiente. Y tercero es de que si puede optar a la pensión máxima. Todo el mundo puede optar a la pensión máxima, todos. El asunto está que puede optar a los $1.500, dependiendo el salario que usted tiene. Si usted cotiza 15 años, y tiene un salario de $4.700, y cotiza 15 años, a usted se va con $1.500. No necesita cotizar ni 800, ni 900, ni 1.000 semanas, porque usted tiene un salario de $4.700 o más. De manera que sí, es fácilmente, pues, no fácil, sino que sí puede optar a los $1.500 dependiendo del salario que se encuentre devengando. Tenemos otra llamada telefónica y hay bastantes comentarios, así que después de esta llamada vamos a hacer una pausa ahí en las llamadas y vamos a leer comentarios de Facebook. Buenos días, adelante, le escuchamos. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Bienvenida. Mi pregunta es la siguiente. Yo quiero saber qué tan cierto es de que el INSS, cuando uno se va a jubilar, ya que yo tengo 60 años, pues lo acabo de cumplir. Entonces me han dicho de que cuando yo me jubile me van a sumar todos los medicamentos, todos los reposos, porque estuve de reposo por riesgo laboral. Y yo quiero saber eso, pues, porque hay andan que dicen de que cuando uno se jubila le quitan todos los medicamentos que uno ha utilizado, los subsidios y eso, pues. Bueno, muchas gracias por su consulta. Esa es una pregunta clave y quiero que... Es una política perversa cuando se trata de insinuar de que la persona cuando va mucho a la empresa médica, que le dan subsidios, que le dan medicamentos, que le hicieron una cirugía de 30.000. Si Juan Pérez nunca fue a esa empresa médica, nunca fue durante su vida laboral, no le van a dar $1 más de pensión. Si usted fue mucho, porque usted paga para su salud aparte, el empleador paga aquí 6%, el trabajador 2,75% y el Estado 1,75%, 10% para su salud, vaya o no vaya. Por lo tanto, le reafirmo a usted, no se preocupe, nunca le han restado a su pensión lo que se gastó en salud. Esa es una política perversa para desestimular a la persona que asista cuando en verdad lo necesita. Asista usted a su empresa médica previsional cuantas veces lo necesita. No lo necesita, no vaya. Cuando usted lo requiera, asista. Si le hacen una cirugía que costó $20.000, no se preocupe que eso es financiado aparte de la pensión. De manera que tranquilo, cualquier asegurado que esté enfermo, asista a su empresa médica previsional y cuando escuche esos rumores, no le haga ningún caso, que carecen de todo fundamento.
jurídico y actuarial. Ok, gracias doctor por contestar esa pregunta y muy importante la consulta que hacía nuestra amiga televidente. Voy a leer varios de los comentarios, si gusta nos ayuda a tomar notas porque hay cantidad de comentarios, vamos a tratar de evacuar la mayoría si no es posible. Tengo un joven de 25 años con trastorno de Asperger, tiene derecho a que por parte del papá le den pensión. También nos hace otra consulta una amiga televidente, María Toledo, mi esposo tiene pensión reducida, está bien enfermo y dicen que no tiene derecho a atención médica. Vamos a leer la última en este primer bloque. Los pobres que ganan menos de 10.000 córdobas, ¿cuál será su pensión? Muy bien. Una pregunta muy importante, claro, porque el salario mínimo anda por debajo de los 10.000 córdobas en Nicaragua. Y también quiero leer una que me enviaron a través de WhatsApp. Buen día, ¿qué pasa si uno ya sobrepasó las semanas cotizadas hasta el 2019 y uno no tiene los 65, bueno, los 60 años en el caso de Nicaragua, aunque aquí el mensaje es 65, actualmente no se cotiza? Habría que esperar a llegar a los 60 y desde ahí tomar los últimos 7 años desde el 2019. El salario del 2019 es superior a los $1.500. ¿Cuánto se calcularía de pensión? Bueno, vamos con la primera. Para todos, cuando hay un hijo que es inválido, certificado médicamente que es inválido, tiene derecho, estando viva la persona, a que le den asignación familiar por ese hijo y también tiene derecho a la asistencia médica para la discapacidad que tiene. Fallece el asegurado, si al fallecer el causante, el asegurado, este joven de 25 años tiene derecho a una pensión con carácter vitalicio. Y si es huérfano de padre y madre, tiene derecho a recibir el doble de la cuantía por ser huérfano de padre y madre, y también tiene derecho a la asistencia médica según acuerdo del Consejo Directivo del año 2011. Pensión reducida que no tiene atención médica. Al comienzo del programa manifesté que de los 17 tipos de pensiones de vejez, hay 17 tipos de pensiones. Esta es una de ellas. Debería tener derecho a su atención médica como la tenemos todos. Sin embargo, no se le concede ni atención médica ni asignación familiar, asunto que debe ser revisado basado en el artículo 130, 131 y 183 de la Constitución Política. Estos asegurados tienen derecho a esas tres cosas que por ahora no se les está otorgando. Se les da el aguinaldo, tienen tan pensión dolarizada, todo, pero menos esas tres cosas. Tiene 750 semanas, pero no tiene los 60 años. Si antes de los 60 años, usted que está desempleado, tiene alguna enfermedad que lo lleve a tener una invalidez, solicite su pensión de invalidez porque es menor de 60 años. Y acuérdese de estos dos artículos, 42, 43 y 44 del reglamento, para las personas menores de 60 años que hayan cotizado 250 semanas o más, conservan su derecho con carácter vitalicio a la pensión de invalidez, vejez y muerte. En el caso del amigo que nos preguntaba, ¿qué pasa con la mayoría de nicaragüenses que son pobres y ganan menos de 10.000 córdobas? ¿Cuánto sería la cuantía de su pensión? No 10.000, si usted gana 15.000 o menos de 20.000 y tiene 750, le van a otorgar una pensión equivalente al 100% en la actividad económica donde usted se encuentra trabajando. Si yo estoy en la construcción y tengo 750 semanas y me pensiono, únicamente me darían el 31%, pero dice la ley, ese 31% de 10.000, pues es muy poquito, 3.000, entonces se le garantiza el 100%, a este de 10.000 se le va a conceder el 100% del salario en la actividad económica donde se encontraba trabajando al momento que perdió su empleo.
Doctor, son muchos los comentarios, voy a leer 3 más y luego usted responde y nos regala pues sus conclusiones y recomendaciones. Hay muchas dudas y a veces hay muchos derechos que pierde el asegurado porque no los conoce justamente ni conoce la forma de tramitar y llegar a que se les otorguen estos derechos, ¿verdad? Y estos beneficios. Buenos días, mi hermana falleció en noviembre y dejó un hijo con discapacidad. La ayuda que le daban se la quitaron. Ya se metieron los documentos al INSS. Ella trabajaba en el penitenciario de Chinandega. Él tiene discapacidad desde el nacimiento y dicen que se va a hacer una junta médica para resolver el caso. Ya introducimos los documentos. Otra consulta. Buenos días, trabajé hasta el 2010. Mi último salario fue de 44,000 córdobas. Coticé 855 semanas. Actualmente no pago seguro. Cuando me toque jubilación, ¿cuánto podría recibir o tengo que empezar a cotizar nuevamente para una mejor pensión? Bueno, con la hermana que falleció, si el hijo de su hermana tiene esa discapacidad, 100% basado en el artículo 68, le van a otorgar una pensión de orfandad con carácter vitalicio. No hay ninguna duda, efectivamente la comisión de invalidez se reúne para determinar que ese hijo mayor de 21 años se encuentra con discapacidad. La comisión extiende un dictamen, una resolución en la que indica si el niño o el joven es o no es inválido. Si le dicen que no es, se la van a negar. Si se la niegan, usted tiene el derecho de hacer 3 recursos ante el Seguro Social, adjuntando documentos médicos que demuestren que ese hijo sí es inválido. Por lo tanto, si le dicen que sí, gracias al Señor. Si le dicen que no, todavía usted puede, pero sí es necesario que la comisión de invalidez se reúna para que determine si hay o no hay invalidez. Trabajó hasta el 2010, tenía un salario de 42,000, tendría derecho al 32% de esos 40,000, dependiendo de su edad. Ya su derecho ya está ganado, no hay. Usted solamente tiene que esperar cumplir 60 años de edad. Recuerde que se le va devaluando. Entre más joven es, mayor es la devaluación. Si tiene 50 años, se le va a devaluar 10. Cuando llegue a los 60 años, estos 40,000 van a ser como que eran 10,000 y le van a dar una pensión mínima. Por lo tanto, piense usted cuál es su aspiración, cuál es su interés, en qué cuantía desea retirarse, para que de esa manera pueda optar a un seguro facultativo debidamente planificado. Usted decía, doctor, que aquellos que ganen 15,000, menos de 15,000 córdobas, se les otorga el 100% del salario mínimo en la actividad económica. Ok. ¿Qué pasa con los que ganan más de 15? Por ejemplo, 20, 22, 25 y no llegan a 31. Si usted gana 25, 30, 40,000, hablemos en dólares, pues gana $1,000, gana $2,000, le van a calcular la pensión fundamentado. Por ejemplo, usted gana $2,000 y cotizó 15 años, le van a dar el 31% de $2,000. Si tiene $3,000 y cotizó 15 años, le van a dar el 32% sobre ese salario que usted tiene, con la garantía que al momento que se determine esa cuantía no sea inferior al 100% en la actividad económica donde usted se encuentre. Gracias, doctor. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, una persona, usted gana $1,000 y quiere alcanzar el 70%, le ruego me sepan dispensar la palabra, necesita cotizar en esta vida, resucitar y volver a trabajar para completar 53 años, 53 años. 3 años le dan el 20, por estos 50 años 50, usted recibiría el 70% y para eso se requiere cotizar 53 años, lo que humanamente es imposible en nuestro país. Lamentablemente así es, ¿verdad? Parte, ¿verdad? Por el tema de los salarios. Muchas gracias, doctor Ruiz, por habernos acompañado. ¿Alguna conclusión adicional al tema? ¿Una recomendación para nuestros amigos que nos están viendo? Bueno, que en el próximo, quizás después de la Semana Santa, nos volvemos a ver y es importante que abordemos algunas cosas
que han surgido a partir de la publicación del anuario del 2020 y también sobre el asunto de los niños inválidos, que es un punto que le ruego a ustedes lo tengan siempre presente, porque hay muchos niños y pierden su derecho a la atención médica porque desconocen ese derecho. Tengamos presente que para nosotros la viuda, el huérfano, el inválido y el de la tercera edad es un asunto que debemos de buscar cómo ellos accedan a sus derechos. Un niño huérfano requiere de que le ayudemos para que accedan a su pensión de orfandad con derecho a su atención médica, porque es un niño inválido y requiere de esa atención médica. Gracias, muchas doctor. gracias. Nos comprometemos a abordar esa temática cuando su agenda se lo permita. Aquí siempre bienvenido y nuestra audiencia siempre está muy activa cuando usted nos visita. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades nuevamente por el cumpleaños de su esposa y por su Muchas matrimonio, gracias. por su aniversario. Ahora es el momento de presentarles la tendencia que obtuvimos el día de ayer en nuestro segmento Debates y Soluciones, que fue transmitido a través de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nuestro invitado fue Michael Marenco, economista independiente. El tema que se abordó fue precio del combustible, impacto económico y alternativas a considerar. La entrevista obtuvo un total de 26.049 personas alcanzadas, 96 comentarios e interacciones alcanzó 6.410 y reacciones 328. Con esta información hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Así es, hoy estaremos abordando un interesante tema, Mitati, amigos televidentes, y estamos ya para ello con Rubén Arriola para conversar un poco sobre el incremento en los precios de los productos de la canasta básica como parte de defensa de los consumidores. Rubén nos va a dar también alguna importante información para valorar qué productos también podemos nosotros hacer. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿no?, a los televidentes de Acción. Excelente. También importante que nosotros mencionemos que si hay algunos productos que han experimentado variación, quizá a veces se habla un poco del producto del huevo, la carne roja han experimentado un alza. Algunos dicen que quizás es especulación, otros que quizás también podría ser que hay desabastecimiento. Sin embargo, en algunos mercados capitalinos podría variar los precios. El precio del queso ha experimentado una leve baja entre 2 y 5 córdobas en algunos lugares. Actualmente se puede cotizar entre 68 y 75 córdobas. ¿Así es, Rubén? Buenos días, ¿no?, a los televidentes de Acción 10 de la mañana en la revista. Le damos las gracias a Dios por estar en casa, Odeli. Qué bueno. La realidad es que para esta temporada, que es la primera temporada alta de los comerciantes, que es la Semana Santa, todo aumenta de precio. Sí. Todo aumenta de precio, el arroz, los frijoles, aumentan de precio algunos perecederos que son de la temporada y algunas, digamos, frutas también aumentan de precio. A nosotros nos preocupa también porque esta volatilidad volátil de los precios de la canasta básica se ve afectado por también los incrementos que ha tenido a nivel internacional el petróleo y sus derivados en Nicaragua, con consecuencias ya conocidas por todos nosotros, y que el Estado sacó un comunicado la semana pasada tratando de minimizar un poco el golpe a los consumidores, pero no se fue a fondo como nosotros siempre hemos esperado, que se vaya a fondo a tocar el tema para aliviar más la crisis. La crisis sanitaria que tenemos también ha hecho que muchos productos de la canasta básica aumenten de precio, y esto también hay que decirlo, a nuestra canasta básica hay que modernizarla, porque hay que implementarle los que se utiliza ahora, como es el uso de la mascarilla, el alcohol para las manos, jabón antibacterial en líquido y en barra. Estos han hecho que la canasta básica aumente de precio vertiginosamente y actualmente se encuentra en 17.000 córdobas, sin incluir lo otro que ha ido aumentando de precio conforme las semanas que hemos tenido y los meses, que el queso bajó un poquito, fue leve, no fue mucho, pero sigue un precio demasiadamente alto para esta temporada. Sí, porque algunos incluso decían 75 córdobas, pero hay otros lugares que pueden llegar hasta los 78 córdobas. Sí, hay lugares en la venta inclusive, porque casualmente ayer probamos, y en las ventas está 80 córdobas la libra. Sí. ¿Qué significa? Que en el mercado que viene el queso, que es el Iván Montenegro, ahí lo encontré entre 70 y 77, inclusive en algunos casos hasta en 78 córdobas. Algo jamás que no se había dado nunca, esta alza sin misericordia
de los productos lácteos que aumentaron de precio. ¿Qué significa? De que también hay un poco de agiotismo y acaparamiento ilícito. Alguien decía que no había acaparamiento, sí lo hay, nosotros lo creemos, porque hay gente que almacena productos, tienen equipos especiales y después lo sacan a la venta para venderlo más caro. 2222-7808, si tiene alguna consulta que realizar o también exponer alguna situación en su lugar, en su comunidad, con muchísimo gusto lo puede hacer. Está disponible en nuestros números telefónicos para que hagan ustedes su llamada. Rubén, ¿cómo nosotros podemos hacer? Porque no solo los productos de la canasta básica, los productos de aseo personal, como usted bien decía, que han incrementado de precio, también aquellos perecederos, las frutas, verduras, las carnes, sobre todo las carnes rojas, pero también lo que es los mariscos han incrementado. Se ha incrementado entre 10 a 20 córdobas y en algunos casos 25 córdobas. Sí. Esto significa de que la ola alcista sigue golpeando el bolsillo de los consumidores y con los productos importados nosotros esperamos de que el Estado haga una reforma a la ley tributaria que se elimine, digamos, los impuestos a la canasta básica. Como también hemos estado diciendo en los diferentes medios de comunicación, de que hay que revisar la carga de impuestos que tienen los hidrocarburos en Nicaragua, de los 4, por lo menos eliminarle los 2. Coincidí ayer con la plática que tenía el doctor Marenco, y creo que lo más viable sería eliminarle de los 4 impuestos que tienen los productos derivados del petróleo, eliminar 2 por lo menos, ayudar un poco. Y con relación a la canasta básica, inclusive eliminar todos estos productos que vienen importados, quitarles ese impuesto, porque esto también ha hecho que nuestra canasta básica llegue al precio que está actualmente. Es una relación de todo. Tenemos una llamada, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Adelante, buenos días, su consulta. Mi consulta es la siguiente. Hablo de una de las comunidades del departamento de León. Actualmente en las ventas están comprando el queso aquí en Córdoba, la libra. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué se podría hacer en este caso? Porque cuando se habla de entes reguladores de los precios de la canasta básica, o en este caso, este producto, al final del día el único que paga el plato roto es el consumidor. Por lo menos nosotros aquí seguimos comprando el queso, aquí en Córdoba la libra, y no vemos que hay algún cambio, no hay ninguna mejoría. ¿En qué comunidad exactamente de León? Mina de Limón. Oh, ok, Mina de Limón, ok, excelente. ¿No es León entonces? No, es la Mina León. Ahí, ok, Mina León. Sí. Entonces, ¿aló? ¿qué es lo que... ¿Aló? Ok, se nos cortó la llamada. ¿Qué pasa? Que ahí, como el diésel aumentó de precio, está más caro ahora el diésel. Entonces, esto se lo trasladan automáticamente a los productos que llevan a las diferentes cabeceras departamentales. Te voy a explicar algo que mucha gente dice que no es verdad. ¿Cómo no es verdad? Ningún productor, ningún empresario se lo va a echar de la bolsa por ponerlo al producto. Todo esto acarrean costos, y esto se llama costos operarios de transporte. Pero sí en Córdoba, por ejemplo, este lugar que puede ser León o Chinandega, ¿no? Demasiadamente caro, pues demasiadamente caro. Por eso nosotros sospechamos y seguimos creyendo que hay cierto grado de especulación y acaparamiento ilícito. Porque sí en Córdoba. Sí, si ya lo decía así, el señor de Faganí la vez pasada, que ellos no han exportado mucho queso, pero hay bastante. ¿Qué recomendaciones darles a los consumidores? Porque si bien es cierto, hay necesidades de consumo, hay necesidades también de llevar a la mesa algún alimento para la familia, pero ¿qué recomendaciones en esta temporada? En estas recomendaciones, digamos, si no pueden comprar queso porque está caro, hay que ser honesto, suplirlo con pastas alimenticias, con los purés, con otros el producto que esté más accesible, entonces. Que estén más accesibles para la temporada. Ok, muchísimas gracias a Rubén Arriola por esa información. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla, igual que nuestra amiga televidente, detalle exactamente dónde se está cotizando altos costos según su bolsillo también, y hay que denunciar. Vámonos de inmediato con Saily, está al otro lado del estudio. Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate. Orienta.
Seguimos con Acción 10 en la mañana. Hoy en día es muy importante vender a través de las redes sociales. Todos los acontecimientos en los últimos años nos ha hecho necesario esto, pero hay que sacarle entonces todo lo positivo posible a esas redes sociales. Christopher Guevara nos va a comentar un poco esas herramientas tecnológicas que pueden ser utilizadas por los emprendedores. Adelante, Christopher. Las aplicaciones han revolucionado el mercado de los celulares inteligentes, haciendo que estos aparatos tecnológicos sean muy funcionales prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida e incluso en algunas ocasiones nos facilitan nuestras tareas. Actualmente para los emprendedores se puede decir que las apps se han convertido en uno de los grandes aliados a la hora de desarrollar su proyecto y poder realizar un estudio de mercado o el plan de negocios para su servicio o producto a promocionar. El uso de estas herramientas nos va a permitir hacer más eficiente y más estratégica toda la gestión de nuestras redes sociales. En Google Play existen más de 9 millones de aplicaciones. Canva es uno de los software creados para brindar herramientas en líneas y diseñar sus propios artes para vender eficazmente a su negocio. En Canva podemos hacer diseños sin ser diseñadores. Una de las grandes ventajas que tiene esta aplicación es que tiene todos los formatos de diferentes tamaños aplicados en cada red social. Además podemos hacer uso de su biblioteca de imágenes, de fotografías y de diferentes ilustraciones que hagan de nuestro diseño una versión más profesional. Ahora bien, CapCut es una aplicación con millones de descargas. Funciona correctamente como aliado al momento de editar material para la web. La siguiente aplicación también va de la mano con el tema audiovisual y de diseño, es CapCut. Con esta aplicación nosotros podemos editar de manera casi profesional nuestros videos y contenido multimedia. Ya sea que hagamos un reel o algún video que esté en tendencia, con esta aplicación vamos a poder optimizar el uso de estos recursos. Y finalmente quiero compartirles la tercera aplicación. Esta aplicación se llama Trello. Con Trello nosotros podemos gestionar diferentes tareas. Nos permite llevar control de las actividades que hace nuestro equipo de trabajo, podemos asignar proyectos y de esta manera dar seguimiento a cada una de las actividades que se encuentran haciendo los miembros de nuestro equipo. Los emprendedores pueden ahora utilizar herramientas para obtener información sobre los intereses y gustos de los clientes potenciales y sin duda, con la descarga de aplicaciones que se alineen al emprendimiento, el trabajo será aún más fácil. Christopher Guevara, Acción 10. Y para ampliar este tema ya está con nosotros nuestra consultora de marketing digital, Sara Avilés. De esta misma forma vamos a hablar de la estrategia de ventas para redes sociales y esos emprendedores también puedan incrementar sus ventas, pero también dar a conocer sus productos. Bienvenida, Sara, qué bueno que nos acompañe. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar hablando en esta ocasión de cuáles son esas claves que todos los emprendedores deben estar implementando en sus redes sociales. Y yo siempre digo, hay que utilizar positivamente porque no son malas las redes sociales. No es mala la tecnología, pero a veces necesitamos esos especialistas que nos apoyen. ¿Cómo hacerlo? Así es, yo creo que es clave cuando nosotros estamos emprendiendo, sobre todo en este mundo que está tan digitalizado, tener una buena estrategia. Sí. Y ahí está parte del éxito, la planificación de lo que estamos haciendo en las redes debe tener actividades, tácticas y nosotros como emprendedores debemos sentarnos a planificar cada uno de los contenidos que vamos a estar haciendo en estas redes. Y eso que acabas de decir, contenido, eso es lo bonito, ¿verdad? No es solo sentarse, hablar, hacer algún tipo de comentario, sino que primero vamos a hacer el paso a paso. ¿Qué se necesita? Primero mostrar el producto, las bondades del producto, que va a beneficiar de ese producto al consumidor y después, danos ese paso a paso brevemente, porque sé que soy experta. Excelente. Podemos empezar educando a nuestro cliente. Sí. Recuerden que los usuarios en redes sociales solamente tienen 3 segundos para recordar lo que están viendo. Y sí, eso lo podemos ver nosotros mismos como usuarios. Si estamos bajando el celular, de repente se nos olvida lo que acabamos de ver. Es cierto. Entonces tenemos que crear contenido que sea impactante, que llame la atención y que atraiga a ese usuario. Entonces la primera parte, ir educando a ese cliente. Cómo nosotros le hablamos de los beneficios que tiene nuestro producto, nuestro servicio, cómo lo puede estar
estar utilizando, cuáles son las características. Entonces, toda esa información que nos permita que este usuario tome una decisión de compra informada. Sí, excelente. Cuando hablamos también de dar a conocer el producto o de posicionarse y estar creando contenido, debe ser cuántas veces al día, por ejemplo, postear, cuántas veces a la semana, o cómo debe ser. Esa es una excelente pregunta. La vamos a dividir en dos partes. Hablemos de las dos principales redes sociales, Facebook e Instagram. Sí. Empecemos por Facebook porque hay una cantidad impresionante de usuarios, 3.200.000 usuarios solo en Nicaragua. Entonces, realmente sí hay un gran nicho de mercado. Entonces, para el caso de Facebook, nosotros podemos postear una publicación en la mañana y otra en la tarde, que es importante dejar un lapso de tiempo, no hacer esas publicaciones corridas, al menos dejar entre 4 y 5 horas, para que ese contenido tenga buen alcance y que no compite entre sí. Y luego en el caso de Instagram podemos variar mucho el tema de la historia. Las historias hoy en día están en tendencia, así como los Reels, y nos ayudan a tener más alcance y a llegar a nuevos usuarios. Entonces ahí podemos tener igual 2 publicaciones en el feed o en el muro, pero en las historias podemos hacer hasta 10 historias diarias y hacer al menos 3 reels semanales. ¿En Facebook es el perfil de Facebook o la página es más conveniente publicar? La página siempre es una mejor opción para emprender porque tenemos 2 elementos fundamentales. Número 1, vamos a ver las estadísticas. Sí. ¿Quiénes son las personas que nos visitan? Y número 2, vamos a poder hacer publicidad pagada. Entonces vamos a tener mucha más exposición como marca. Bueno, y para hablar un poquito más de esto, vamos a tener un seminario con vos. ¿Cuándo va a ser? Contanos. Así es, tenemos un taller que es 100% práctico para todos los emprendedores. Este domingo va a ser presencial. Toda la información la pueden encontrar en mis redes sociales. Me encuentran como Sara Vilés, MKT Digital en Instagram, y va a ser muy práctico. Me preguntan, ¿hay que tener conocimiento previo? No es necesario. Aquí vamos de principiante a un nivel intermedio y la idea es que todos los emprendedores puedan tomarlo y mejorar el posicionamiento de sus negocios. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto realizar los seminarios con vos, Sari, y también podemos visitar tus redes sociales porque ahí también tenemos otras importantes informaciones y vamos con el paso a paso. Eso es lo que nos gusta. Vamos a hacer entonces traslado y gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Vamos traslado al otro lado del estudio y estamos bien acompañados. ¿Quién nos visitó hoy, muchachos? Gracias, Udi. Así es, somos portadores de buenas noticias porque Carlos Ruiz nos va a mostrar un programa digital y por supuesto estoy acompañada con Einer Suárez. Saily, qué bueno saber que tenemos entre nuestros invitados a nuestro gran Carlitos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Carlitos, contanos qué nos traes de noticia para toda nuestra gente. Y es que hay un nuevo programa que la gente va a poder disfrutar. ¿A partir de cuándo y de qué programa estamos hablando? Ok, mire, muchísimas gracias. Quiero agradecer muchísimo a la revista Acción 10 en la mañana por este espacio que siempre nos brinda. Y queremos darle la buena noticia, nos encanta ser portadores de buenas noticias, y es que en conjunto con Canal 10 estaremos realizando un programa digital que se llama Chit Chat, pero vamos a decir Chit Chat con T, ¿ok? Se llama Chit Chat, así que el Chit Chat significa conversar, y el propósito principal de este programa es que queremos entrevistar, queremos dar a conocer el lado humano de nuestras figuras públicas. Estamos hablando de embajadores, influencers, artistas, deportistas. Es decir, en ese conversatorio usted va a conocer más allá de lo que ve en la pantalla, ya sea televisiva o en la pantalla del celular, porque muchas veces vemos a los influencers, vemos a nuestra productora, como por ejemplo Jocelyn Medrano. Ella también trabaja con marcas, pero no sabemos qué hay detrás de eso, ¿verdad? ¿Cuál es la parte humana? Jocelyn está casada, no está casada, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus sueños. Así que usted en este programa, que se va a empezar a transmitir el día de mañana a partir de las 4 de la tarde en la página de Facebook de Canal 10. Usted va a conocer todos esos detalles de nuestras figuras públicas, de nuestros presentadores de televisión. Así que es un programa novedoso donde usted también va a tener premio al poder sintonizarnos, va a poder hacer también preguntas a las personas que traigamos de entrevistadas. Así ¿Cada cuánto podremos ver este programa? Excelente, todos los martes y
y jueves a las 4 de la tarde. Martes y jueves a las 4 de la tarde. Exacto. Por ejemplo, dentro de los personajes están ustedes como figuras públicas de la revista Acción Día en la Mañana, donde todas las mañanas pues ustedes no están en la pantalla, así que queremos conocer un poco más de tu vida, Inés. Bueno, queremos conocer vamos a ver una niña o no. Vamos a ver de todo lo que este programa nos tiene preparado, y la cita para toda nuestra gente es a que mañana nos sintonice. Digo nos sintonice porque va a ser a través de la página de Facebook de Canal 10, y ahí usted va a poder disfrutar Chit Chat. ¿Qué tal si nos ponemos a platicar y a conversar con Carlos y el invitado del día de mañana? Así que no se lo vaya a perder, Chit Chat, desde las 4 de la tarde a través del Facebook de Canal 10 Nicaragua. Así es, Einer Suárez, pero Odilí Vargas, por supuesto, nos tiene más información. Gracias, muchachos, y felicidades. Vamos de inmediato también a hablar un tema muy interesante en nuestro segmento Niñez en Acción. Ya está con nosotros la doctora Eliud Martínez para conversar un poco sobre esos niños hiperactivos, pero ¿de qué se trata? ¿Qué nos puede hacer creer que nuestros hijos e hijas pudiesen ser niños hiperactivos? ¿A dónde debemos de llevarlos? ¿Debemos de corregirlos? ¿Y de qué forma? Ella nos lo va a decir. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de niños hiperactivos, quizá nos da esos elementos, porque a veces creemos que todo niño que juega, que todo niño que ríe, que todo niño que es inquieto, necesariamente debe ser hiperactivo. Ok, bien. No todo niño inquieto, ¿verdad? Se le va a catalogar como niño hiperactivo. En realidad la hiperactividad es una patología, es una característica del trastorno que vimos acá ya hace unos días, ¿verdad? De este déficit de atención con hiperactividad. Sí. Ahí tenemos la hiperactividad. Entonces, cuando es parte de este trastorno, cuando es neurológico, es cuando es una patología, y es entonces cuando podemos decirle al niño que es hiperactivo. Sí. Para esto el niño tiene que tener un diagnóstico, y obviamente la hiperactividad del niño va a sobrepasar los límites. No es aquella inquietud, porque por ejemplo un niño puede ser inquieto, pero no tiene por qué molestar a los demás compañeros, no tiene por qué quitarle la vida al de la mamá en casa, correteando de aquí para allá, molestando. Entonces es hiperactivo en el sentido de que él es muy activo, tiene mucha actividad, mucha energía que quemar, pero eso no significa que el niño sea hiperactivo. Entonces, ¿qué pasa? Para ser hiperactivo el niño tiene que tener, digamos, ciertos síntomas, como es mueve en exceso manos y pies, abandona su pupitre, salta y corre como que él tuviera un motor de marcha, ¿verdad? Y digamos un Ferrari con freno, ¿no? Pero hay que frenarlo, obviamente. Pero es un niño que tiene dificultades, digamos, en la parte social, en la parte escolar y en la parte familiar. Y esto interviene mucho y presenta en el niño un deterioro en su desenvolvimiento social, familiar y en la escuela. Le va a costar muchísimo adaptarse a toda la rigidez y a las normas que manda la escuela. ¿Se hereda, doctora, la hiperactividad? El 80% es heredado. Es heredado la hiperactividad como parte del trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Pero si el niño es inquieto, todos los niños en realidad en etapa escolar, desde los 3 años y desde que el niño comienza a caminar, cuando ya el niño comienza a caminar, se siente dueño del mundo, quiere conocer, quiere aprender, y ese aprendizaje lo lleva a que tenga unas conductas bastante activas, más allá de lo normal. Y uno dice, ay, es que este chaval me sofoca, pero no, es parte de su desarrollo. El niño para aprender tiene que moverse, no puede estar quieto. Correcto. Cuando ya nosotros lo llevamos y tenemos estos síntomas que usted nos dice, estos signos, mejor dicho, ¿cómo nosotros debemos abordar al menor? ¿Debemos de llevarnos donde el especialista? ¿Cómo corregirlo? Que son situaciones que los padres no sabemos. Es natural porque no nacemos aprendiendo, aprendido los padres, tenemos que ir aprendiendo en el proceso, ¿verdad? Yo digo, de que en primer lugar tener paciencia, porque al final es nuestro hijo al que tenemos enfrente. Y nosotros tenemos muchísima paciencia con otras personas. Nosotros a veces explicábamos con calma a otras personas. ¿Y por qué no con nuestro hijo? Entonces, si tenemos a nuestro niño, en primer lugar, respirar profundo. Las madres tienen que aceptar al hijo tal a como es. ¿Contar hasta 10 nosotros también? Contar hasta 10, claro, porque esto le permite al cerebro calmar un poco esa ansiedad, ese estrés. Y también no comparar al niño, porque siempre estamos comparando. Si es que mi niño no es quieto como el fulanito, está sentadito. Bueno, digamos que los niños cuando a veces también se crían en ambientes de adultos, no son tan inquietos porque no hay niños ahí. Cuando hay otro ambiente, entonces tiene que ver mucho con el entorno en que el niño se va desarrollando.
Ya, entonces por eso es que el niño es muy inteligente. Cuando el niño es muy inquieto, es muy inteligente, porque todo pregunta, todo toca, todo quiere saber, pero esto no es hiperactividad. Cuando es hiperactividad, ustedes tienen que ver los padres lo que es la intensidad, la frecuencia y la duración de esta conducta, de que el niño no esté quieto y que también interfiera, como te dije, en todo el proceso evolutivo de él, que le cause daño grave en la escuela, en la casa se vuelve un caos, los padres pelean por él. Cuando ya esto se sale de control, es cuando ya es necesario llevarlo donde un neurólogo o su pediatra dirá, si también el pediatra podría decir qué es lo que el niño puede tener y mandarlo también, remitirlo a un neurólogo o psiquiatra. ¿Se puede tratar? ¿Se va a mejorar? Claro que sí, porque el tratamiento farmacológico en realidad es un estimulante para poder calmar esta hiperactividad en el niño, porque también esta hiperactividad, como lo dice el trastorno, acá va acompañada de lo que es la impulsividad. Entonces el niño también habla demasiado, habla lo que no dice, porque él siempre está pensando, habla lo que piensa. Ok, ¿puede ser agresivo el niño también en algún momento? Agresivo no, pero sí impulsivo. Ok. Muchísimas gracias, doctora Eliud también Martínez, que nos ha hablado de estos temas que a veces nosotros los padres no entendemos o no sabemos cómo desarrollarnos con nuestros hijos. Para eso estamos aprendiendo aquí por Canal 10. Gracias, doctora. Vámonos de inmediato a una pausa y volvemos.